Vamos a comenzar con esto que la verdad ha generado muchísimo impacto. Es el hallazgo de un cuerpo mutilado en plena Alameda. Mientras continúa la investigación, el antecedente que se maneja hasta ahora sobre su identidad es que se trataría de un joven colombiano. Nicolás Cruz nos va a contar más al respecto. Nico. Hola, Nico. ¿Qué tal, Pati Humberto? Buenas tardes. Sí, de hecho, un crimen que sigue generando impacto, como ustedes bien decían, y es porque hay varias cosas que se tienen que ir evaluando respecto de este caso. Lo primero es señalar cómo comienza finalmente esta investigación y que es con el reporte de dos conductores de taxi que a eso de las 3 de la madrugada del día domingo, en plena Alameda, se dan cuenta de que existía un bulto al interior de una bolsa que estaría dificultando el tránsito a esa altura en Alameda con Abate Molina. Uno de estos taxistas finalmente se da cuenta que al interior de esta bolsa habría aparentemente restos humanos, se da la alerta a las policías, llega Carabineros hasta este lugar y finalmente se confirmaría esta situación que después el propio fiscal empieza a detallar en qué condiciones estaban estos restos humanos y finalmente comienza ahí la indagatoria y se empieza a aclarar un poco de qué se trataría. Comienzan entonces así las investigaciones teniendo claro que sería un cuerpo cercenado, lamentablemente, y que por ahora se podría atribuir esto obviamente a las acciones de terceros. Y posteriormente a aquello, con el pasar de las horas del día domingo, a eso de las 7, 8 de la mañana se empieza a detectar otra situación anómala también en el centro de Santiago, pero en otras calles, esta vez en la intersección de Santa Isabel con Serrano. Es ahí donde se reporta el hallazgo de otros restos humanos, esta vez serían unos transeúntes, aparentemente personas en situación de calle, quienes se percatan que alrededor de algunos escombros que estaban dejados en ese lugar, habría al interior de una caja lo que sería en este caso una cabeza humana. Y es por eso que también se vuelve a reactivar en ese sentido todo lo que es las diligencias de las policías. Llega también Carabineros hasta ese lugar y empieza a hacer las indagatorias. Nosotros estuvimos presentes, de hecho, en ese lugar mientras estaba Carabineros haciendo finalmente ese trabajo, y posterior a aquello, en cosa de minutos, se empieza a reportar otra situación de similares características, pero en otra intersección también del centro de Santiago, a solo un par de cuadras, esta vez en calle San Francisco con Cóndor. Ahí se hallarían otros restos humanos, es decir, el tercer hallazgo dentro de un par de horas que se realizó en ese día domingo, y que en este caso tendría que ver este hallazgo con extremidades inferiores de un cuerpo. Todo esto finalmente hace que la policía empiece a investigar lo que se trataría eventualmente de algún delito de homicidio. Y esa es una tesis que se está barajando ahora, pero faltan muchas diligencias que se tienen que hacer. Todo esto está en las manos, en este caso, de equipos especializados de Carabineros como es la BOCAR, y también por otra parte el Servicio Médico Legal está también haciendo diferentes exámenes para poder determinar por una parte, por ejemplo, las heridas que presentan estos restos, a qué se podrían atribuir, pero lo más relevante aún, si es que efectivamente los restos que se encontraron después de este primer hallazgo en la intersección de Alameda con Abate Molina, sería o no entonces perteneciente a la misma persona. Lo que ustedes señalaban al comienzo finalmente de este despacho es que por ahora lo que se tiene de información respecto del primer hallazgo en la intersección de Alameda con Abate Molina es la identidad de una persona de 24 años, un ciudadano de nacionalidad colombiana, que sería finalmente la víctima de este primer hallazgo. Pero hay que ser muy cautelosos con la información porque pese a que es muy llamativo, por supuesto, que se generen estas tres circunstancias con solamente un pasar de unas horas y que tengan una configuración muy similar respecto al tipo de situación que ocurre, aún así no podemos todavía confirmar que se trataría de los restos de la misma persona. Es algo que está todavía en materia de investigación y que de hecho la propia Fiscalía lo ha señalado, todavía no es posible confirmar que se trate de la misma persona, pero respecto del primer hallazgo, que es finalmente lo que se tiene ahora por confirmado, es que se trataría entonces de esta persona de 24 años de nacionalidad colombiana. Todo esto a cargo de la Fiscalía Centro Norte, quien está instruyendo las diligencias de este caso, pero sin duda es una situación que preocupa muchísimo, porque en el relato de los propios taxistas, que fueron quienes hallaron en primera instancia este cuerpo ahí en plena Alameda durante la noche, ellos decían que lamentablemente se encuentran muchas veces en la noche con situaciones bastante anómalas, peleas, algunas discusiones, incluso también algunos delitos, homicidios muchas veces, pero nunca habían visto una situación de este tipo, de encontrarse con restos humanos. Para ellos, definitivamente, esto fue una acción de terceros, ya que alguien habría ido a dejar finalmente estos restos humanos hacia esa intersección. Y por otra parte, lo que también es muy elocuente son las imágenes de cámaras de seguridad del segundo lugar de interés, que es esta intersección en Santa Isabel con calle Serrano, donde de hecho se puede ver en los videos que hay tres personas que van caminando por calle Serrano y que uno de ellos cruza la vereda hasta este árbol en la vereda siguiente, donde hay
escombros y deja una caja en ese lugar. Esta persona que dejaría esa caja estaría dejando una caja donde posteriormente se confirmaría que al interior estaba entonces esta cabeza humana y que finalmente es encontrada horas después por otras personas que estaban transitando por el lugar. Eso también es muy concreto porque efectivamente ya se puede hablar de personas que estaban finalmente, a lo menos, llevando a cabo esta especie de repartición de estas diferentes partes, o en este caso de lo que se halló en ese punto en específico. Y minutos después, nosotros estábamos en esa intersección, como les decíamos, tuvimos que acudir a otro punto en el centro de Santiago para también finalmente darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo en la otra intersección de calle San Francisco con Cóndor. Y por lo mismo, ahí en esa intersección se fue también evaluando la situación de las cercanías, empezando también a empadronar vecinos, también a entrevistar gente por parte de las policías para saber en este caso si es que tenían algún indicio de alguien que haya dejado en ese lugar también estos restos humanos, así como también ya se tenía evidencia por parte de estos videos anteriores que les estábamos comentando. Va a ser muy relevante también lo que se pueda recabar en ese lugar respecto de las cámaras de seguridad que estén en el entorno, pero por el momento todavía no hay una información, como nosotros les decíamos, que pudiera confirmar o constatar que efectivamente estos tres hallazgos se tratarían de, en este caso, la misma persona. Es toda una materia de investigación que finalmente tiene que aclarar, en este caso, el Ministerio Público, y que probablemente con el pasar de las horas tendremos más avances en la investigación. Vamos a ver qué señalaron por una parte los taxistas, que fueron los testigos de este primer hallazgo, así como también Carabineros y también la Fiscalía Centro Norte, quien está a cargo de esta investigación. Por lo que se puede observar, obviamente todavía no lo tenemos identificado, lo que se puede observar es que efectivamente se trataría de un sujeto masculino y de raza de color, por las pericias que se están realizando. Así que está todo en investigación, está todo en desarrollo y ojalá podamos tener resultados dentro del menor tiempo posible, ya que estaríamos en principio ante obviamente un delito de homicidio y las circunstancias del hecho y el contexto serían particularmente graves, por lo tanto ojalá que podamos tener resultados dentro del menor tiempo posible. Yo soy taxista y venía circulando por la pista central y me percato que había un colega detenido. Le pregunté si había tenido algún problema, algún accidente y el colega me comentó que había un cuerpo en el centro de la Alameda y falleció. Estaba dentro de una bolsa de basura. Nosotros cada noche, ahora como está el país, está bien complicado, vemos muchos accidentes, asaltos y cosas así. Nos toca ver muchas cosas en la noche como taxista. Estamos acostumbrados muchas veces a esto. Carabineros de Chile, a través de un equipo multidisciplinario, se encuentra realizando la investigación técnica científica y las indagaciones para poder establecer la dinámica de los hechos relacionadas con el procedimiento donde se encontró un cuerpo sin vida en el sector de la Alameda en la comuna de Santiago. Es por esto que se han desplegado los equipos periciales para que trabajen los sitios del suceso. Por otra parte, el OS9 se encuentra realizando el levantamiento de cámara y la aclaración de testigos para obtener estos antecedentes y aportarlo al Ministerio Público. Además, se pudo comprobar que la identidad del cuerpo se trataría de un joven de nacionalidad colombiana de 24 años. Por otra parte, junto a estas diligencias se pudo establecer una vivienda que resulta ser de interés criminalístico, por lo tanto se están haciendo levantamiento de evidencias en ese sector. Bueno, respecto de lo que escuchábamos recién, se pueden desprender varias cosas. Por una parte, lo que señalaba en primera instancia el fiscal Felipe Olivari de la Fiscalía Centro Norte, que tiene que ver con lo que por ahora podría tratarse directamente de un homicidio, lo que efectivamente hace que este caso sea muy, muy grave también por las circunstancias finalmente en que se van hallando las diferentes situaciones que tienen que ver en torno a este caso y que eventualmente podrían tener que ver una con otra. Y lo segundo también muy relevante es lo que señala en este caso Carabineros a través de su vocero, que habla de un equipo multidisciplinario porque efectivamente está por una parte el OS9 haciendo toda una investigación que tiene que ver con la recopilación de imágenes, el empadronamiento también de algunos vecinos del sector para poder determinar cuál habría sido la dinámica de este hecho, quiénes habrían sido las personas que dejaron finalmente estos restos humanos en los diferentes puntos del centro de Santiago. Y lo otro también muy relevante es lo que está haciendo en este caso el laboratorio de Carabineros para poder finalmente hacer este cruce de información y poder confirmar fehacientemente si es que efectivamente los restos encontrados tanto en un lugar como en el otro se tratarían
tratarían entonces finalmente de esta persona que por ahora es la persona que correspondería al primer hallazgo, que es estos restos humanos en el sector de Alameda con Abate Molina. Todo eso finalmente será confirmado luego de que se tengan los resultados de estas indagatorias, pero por lo mismo es algo muy, muy grave, entendiendo lo que señalaba el fiscal, que aquí estaríamos hablando de un homicidio por todas las situaciones que se están contemplando en este caso, y es algo que está llamando mucho, mucho la atención de las autoridades comunales, por supuesto, pero por sobre todo de las personas que viven en este sector del centro de Santiago. Respecto del primer hallazgo, si bien es en Abate Molina con la Alameda, la misma comuna de Santiago, no es tan cercano a como ocurren los otros dos hallazgos, que hay solamente una diferencia de cuadras entre un punto y el otro. Y son estos vecinos de este sector, porque efectivamente es un lugar mucho más residencial, los que están muy preocupados por lo que pueda estar ocurriendo durante las noches en este sector del centro de Santiago. Nosotros les comentábamos en lo que decían los propios taxistas, pero en este caso los mismos vecinos de este lugar señalan que hay diferentes situaciones complejas que se dan durante la noche, como peleas, discusiones, han visto también situaciones de tráfico, y lo otro también relevante es que lamentablemente muchas veces terminan estos problemas en delitos de este tipo. Pero esta situación de encontrar una persona fallecida y encontrar restos humanos es algo que lamentablemente los tiene muy preocupados, consternados, de hecho, porque han comentado todos ellos que en el último tiempo este tipo de situaciones, si bien no son de todos los días, pero sí cada cierto tiempo se están presentando hechos de este tipo, y es lo que los tiene muy, muy acomplejados por este momento. Lo otro también muy importante que señalaba en este caso Carabineros tiene que ver con lo que se hizo después, finalmente, de varias diligencias durante la tarde, que es que se intervino un domicilio cerca del tercer punto de encuentro de un hallazgo de restos humanos, que es ahí en la cercanía de San Francisco con Cóndor. Ahí también existía una casa de interés que fue investigada, que por momento no se tiene un resultado claro de qué fue lo que ocurrió ahí, pero también es materia de investigación. Vamos a ver lo que les decía yo, lo que señalaron los vecinos respecto de esta compleja situación, y también la alcaldesa de la comuna de Santiago referente a estos 3 hallazgos. Llegando al edificio le pregunto a los conserjes, porque los conserjes me corroboran que no, botaron un cuerpo y estaba mutilado, o sea, sin cabeza. Y viendo las noticias estaba relacionando los dos hechos que han habido hoy día. Una locura, porque esto no se veía antes, cabo. Este tipo de crímenes no se veían acá en Chile. Espantoso, realmente. Yo vivo hace 17 años aquí, le comentaba a la joven aquí, nunca había vivido lo que estoy viviendo ahora, nunca. Esto no era habitual en Chile. Hoy día encontramos todos los días en la noticia gente ajusticiada con un brazo en la cabeza. Eso no es natural. Hoy día se está naturalizando, ya es casi normal. Una situación gravísima y que habla de el fenómeno que ha cambiado en nuestro país hacia el crimen organizado, y por tanto de la urgencia que tenemos en la sociedad chilena y especialmente en las instituciones de combatir el crimen organizado. Nosotros hemos estado colaborando desde el municipio con nuestra central de cámaras de televigilancia en todas estas horas para poder dar con las personas responsables, porque es clave que este hecho no quede en impunidad, al mismo tiempo que se siga y se profundice un trabajo para desbaratar a estas bandas que lamentablemente se han ido tomando incluso espacios territoriales. Bueno, en ese sentido, Nicolás, también habló el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y el general Monraz, ¿no? El general inspector de Carabineros de Chile. Se refirieron también a los próximos pasos a seguir. Además, Pati, comentábamos recién que se había indagado en un domicilio, sí, pero que todavía no hay mucho más antecedentes. ¿Alguna información que se haya entregado al respecto, Nicolás? Claro, lo que ustedes señalan respecto de este domicilio fue algo que también nos llamó la atención a los equipos que estábamos ayer cubriendo este hecho, porque efectivamente en un comienzo se hizo un perímetro en este lugar, después se levantó ese perímetro y momentos después volvieron a cerrar este sector, y ahí se empezó a investigar este domicilio, pero durante el transcurso de las horas de ayer nos confirmaron que de momento no habían resultados claros respecto de lo que se indagó en ese lugar. Materia de investigación, por supuesto, a lo que estaremos muy pendientes. Y lo otro que ustedes también señalaban tiene que ver con lo que se le consultó hoy en un punto de prensa en el que estuvieron varias autoridades viendo un plan de seguridad para poder reforzar diferentes aristas de la seguridad pública y también la seguridad privada. Y referente a este tema se le consultó, como ustedes decían, al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, respecto a esta situación, y él también dijo que no se podía combatir a la delincuencia con hipótesis, porque se le pregunta cuál es la hipótesis respecto de este caso. Él señaló que de manera muy eficaz van a tratar de trabajar, y de manera muy elocuente dijo que con hipótesis no se puede finalmente combatir a la delincuencia,
delincuencia, sino que netamente tienen que establecer planes y hacer intervenciones y que, por supuesto, estas investigaciones arrojen resultados relevantes en torno a cómo combatir este lamentable suceso de homicidios. Recordemos que aquí no podemos hablar todavía de cuáles son las circunstancias puntuales de este caso, pero el mismo fiscal lo decía, estamos muy probables frente a un delito de homicidio. Y por otra parte también se le consulta al general Enrique Monraz respecto de este caso, el general de Carabineros, por supuesto, que es la policía en este caso que está investigando esta situación, y por lo mismo él también señaló que respecto de este tipo de casos y estas situaciones no es llegar y, por ejemplo, empezar a presumir cuáles podrían ser finalmente las hipótesis y cuáles serían las razones de por qué estamos viendo estos crímenes. Lo puntual es que efectivamente se está frente a un fenómeno que quizás tiempo atrás no estaba presente y que hoy sí o sí es un desafío para las autoridades. Veamos que señalaron tanto Carabineros como también la Subsecretaría de Prevención del Delito. La seguridad no se puede solamente gobernar con hipótesis, sino que se tiene que gobernar con acciones. Los delitos violentos en Chile vienen aumentando desde el año 2016, como también los homicidios. Lo que nos tocó enfrentar a nosotros como gobierno y sobre la realidad que nos hacemos cargo es un panorama en el cual veíamos un aumento sostenido en los últimos años y tomamos una decisión de reforzar instituciones, de aumentar el presupuesto, de llevar adelante acciones en base a la evidencia, pero por sobre todo, no solamente ver la incidencia delictual como un factor, sino que de una vez por todas darle la importancia necesaria a la sensación de temor. Y efectivamente lo que antiguamente eran homicidios con imputados conocidos, que nosotros llamábamos, ¿no es cierto?, de personas que peleaban entre ellos y una persona fallecía, evidentemente que era mucho más fácil poder determinar o encontrar a los autores. En estos casos, evidentemente que también hay mucha información que manejan los delincuentes para cuando cometen este tipo de homicidios y efectivamente ha habido un uso mayor de armas de fuego, está el secuestro, está los delitos ya, este homicidio aberrante, ¿no es cierto?, cuando encontramos partes, ¿no es cierto?, de los cuerpos humanos y efectivamente hay ciertas variaciones que están relacionadas también con bandas rivales que tienen que ver un poco con sectores territoriales que tratan de apoderarse entre ellos. Bien, un caso muy complejo donde se mantiene este interrogante que yo creo es la de todos, poder hacer finalmente este cruce de información y si es que estos 3 hallazgos pertenecerían o no a esta misma víctima que por ahora tiene identificado en este caso Carabineros y que por ahí podría quizás finalmente apuntar los hilos de esta investigación. Así que estaremos muy pendientes finalmente a cualquier otra información relevante respecto de este caso, se lo estaremos ampliando por supuesto. Sí, vamos a quedar bien pendientes de esa información. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes.